Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Todas las semanas en Canal 24 Horas, también en 24horas.cl y nuestras plataformas, revisando la ciencia y la tecnología, la investigación, el desarrollo también del conocimiento en nuestro país a través de los distintos centros, academias, universidades que nos han acompañado durante todas nuestras temporadas. Hoy en el programa nos acompaña Tomás Pérez Acle, director del Centro PASAL, Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, con el cual estaremos convertando distintas investigaciones y conocimientos del átomo al cosmos, aquí en Exploradores. Aportar con conocimiento científico a resolver problemáticas de la sociedad es uno de los objetivos que desde sus inicios se propuso la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Es así como durante la pandemia desarrollaron una plataforma que permitió entregar información de valor para las autoridades y la comunidad en general. Hoy que la crisis sanitaria, de hecho, superada, esta tecnología se convirtió en una herramienta de gran valor y estaremos conversando sobre sus posibles alcances. La ciencia fundamental también es uno de los focos de la Fundación. Es por ello que un grupo ha puesto especial atención en los mecanismos de infección que tienen los virus. Este conocimiento fue de gran valor también durante la pandemia. Ahora, ¿cómo? Se lo estaremos contando. También hablaremos de la memoria y los factores celulares y moleculares que se están investigando en la Fundación Ciencia y Vida y que serían determinantes en la pérdida de esta capacidad que suele darse con el paso de los años. Esto y más en este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Antes de comenzar la conversación de hoy, los invito a ver el primer reportaje que nos habla sobre una interesante herramienta tecnológica que desarrollaron en la Fundación Ciencia y Vida, la plataforma Epic Suite. Desde los inicios de la pandemia, investigadores de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián comenzaron a estudiar la dinámica de propagación del COVID-19, lo que dio como resultado la creación de la plataforma Epic Suite. A través de la plataforma Epic Suite se daban a conocer los resultados del estado de la pandemia debido a la utilización de una herramienta que se generó en el laboratorio que se llama COVID-19 GeoModeler, que es una herramienta informática que permitía generar simulaciones de estas características. Entonces, los resultados de la utilización de esta herramienta permitían nutrir los reportes epidemiológicos que se compartían a todo público. De esta manera, durante la crisis sanitaria, la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián pudo contribuir con información científica de gran valor, tanto para la población común como también para los tomadores de decisiones. Fueron varios los hitos que conseguimos con esta plataforma. En particular, lo primero fue que logramos predecir el primer pic de la pandemia cuando emergió a principios de 2020, con solo algunos días de diferencia respecto a cuando ocurrió realmente. Luego también, gracias a las herramientas que tiene esta plataforma, pudimos colaborar con distintas instituciones, tales como Sochimi, y les predimos de proyecciones del uso de camas UCI para que ellos pudiesen mover las camas de un lugar a otro y así evitar el colapso hospitalario de manera local. Y por último, también nos dimos cuenta de que luego de la primera campaña de vacunación, la inmunidad de las personas que estaban vacunadas en un principio empezó a disminuir. Y gracias a esto nosotros pudimos sugerir al gobierno que iniciara la campaña de la tercera dosis, incluso antes de que las mismas farmacéuticas dieran noticia de la necesidad de esto. Desarrollar la plataforma, que fue financiada por la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no fue sencillo, y el trabajo multidisciplinario fue fundamental para lograr el resultado. La importancia de tener expertos en distintas áreas para poder desarrollar este proyecto se basa en la complejidad que ha generado el COVID-19 en nuestra sociedad, dado que hay bastantes problemáticas que se deben utilizar un criterio científico elaborado para poder hacer las simulaciones y las proyecciones que se necesitan para entender esta enfermedad y cómo se propaga. Por eso en nuestro equipo trabajamos con astrónomos, gente ligada a la física, ingenieros, para poder hacer un tratamiento efectivo de los datos, construir herramientas de simulación epidemiológicas y también contamos con expertos en geografía para poder comunicar de mejor forma la expresión de la enfermedad a través del espacio y también diseñadores gráficos para que un usuario pueda
interactuar con esta herramienta de la manera más amigable posible. El conocimiento adquirido durante la elaboración de la plataforma está permitiendo que hoy parte del equipo trabaje en un nuevo proyecto que busca entender otros procesos de propagación, ya no solo de enfermedades, sino también de las propias ideas. Y no es el único valor que tiene en la actualidad esta tecnología tras el fin de la pandemia. Pese a que la OMS declaró el fin de la pandemia, esta plataforma aún tiene un valor para la comunidad, debido a que al estilo de vida que tenemos actualmente, al calentamiento global y a la gran conectividad que tiene la Tierra, es cada vez más probable que emerjan nuevas pandemias y esta plataforma tiene las herramientas para poder hacer frente y mitigar la expansión de un nuevo virus. Y para conversar sobre esta plataforma o otros temas que está desarrollando la Fundación Ciencia y Vida, estamos con el director del Centro Basal de la Fundación, Tomás Pérez Agle. Tomás, muchas gracias por acompañarnos en Exploradores. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, lo estábamos revisando en la nota, muy importante, una innovación, una investigación que se desarrolla durante la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, pero que sigue, porque obviamente para las futuras pandemias, para otro tipo de aplicaciones. Expliquemos primero, retomando un poquito lo que es la nota, de qué se trata EpicSuite. Claro. Durante la pandemia, de hecho, al principio de la pandemia, varios grupos de investigación chilenos fuimos invitados por el Ministerio de Ciencia a apoyar la toma de decisiones. Particularmente nuestro grupo, junto con investigadores de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, formamos lo que se llamaba la Mesa de Datos y el Grupo Modelamiento. En ambos escenarios, nuestra misión era tratar de proyectar cuál iba a ser la situación desde el punto de vista del país, producto de la pandemia, particularmente desde el punto de vista sanitario. En ese contexto, entonces, nosotros postulamos un fondo internacional desde la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián, que es un fondo de la Oficina de Investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y era un fondo específico para financiar proyectos COVID a nivel internacional que pudieran desarrollar herramientas de modelamiento. Porque al principio, cuando viene una pandemia para la cual no hay tratamiento farmacéutico posible, las únicas medidas razonables tienen que ver con medidas no farmacéuticas. Claro. Es decir, que principalmente con evitar el contagio, mediante reducción de movilidad, mediante algunas aproximaciones. Hagamos memoria cuando no existía vacuna. Cuando no existía vacuna. Cuando todavía no se estaba hablando de hacer una vacuna. Sí, ni siquiera, estamos hablando de marzo, abril de 2020. Entonces, nosotros armamos un equipo, postulamos a este fondo internacional, un fondo bien cuantioso, que nos adjudicamos y que nos permitió desarrollar esta plataforma. Y esta fue la plataforma que nosotros utilizamos para desarrollar los modelos que finalmente permitieron la toma de decisiones informadas. No solamente nuestro grupo contribuyó, como mencionaba, contribuyeron modelos desde la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Y lo que nos indicaba el ministro de Ciencia, el doctor Andrés Cuba, en esa época, es que se presentaban los modelos a la mesa de decisión y en base a esos modelos se tomaban las decisiones. ¿Cuáles eran las decisiones que se tomaban en base a esta plataforma, a este modelo? Bueno, yo creo que el hito más grande, claro, el hito más grande tuvo que ver con las primeras cuarentenas, donde los grupos de investigación propusimos modelos que permitían de alguna manera evaluar la situación con y sin cuarentena. Nosotros produjimos varios modelos, los presentamos de hecho a través del ministro Cub en La Moneda de manera telemática, porque es todo en nuestras casas, ¿cierto? Sí, claro. Al mismo presidente Piñera, y fue el presidente finalmente el que de alguna manera toma estas decisiones de ir en los primeros procesos de restricción de movilidad que afectaron a Chile, a propósito de los modelos que presentamos nosotros junto con otros grupos. Lo que tomaba distintos factores, entre ellos la aglomeración, la cantidad de Claro. testeos positivos de COVID-19, eran varios elementos que de alguna manera estaban en esta juguera y daban un modelamiento en términos de la proyección sobre la transmisión del virus, ¿no? Convengamos que las pandemias son procesos complejos que tienen muchos factores. Tal como algún minuto nos dijo el ministro Cuba a todos los investigadores que participábamos de estos procesos, bien frustrados nosotros por el tipo de decisiones que se tomaban, es que al final las decisiones son políticas. Lo conversamos varias veces aquí en el canal. Que las decisiones son políticas, pero políticas no partidistas, políticas en términos de lo complejo de una decisión. Afectan factores económicos, factores sociales, factores de salud pública, hasta incluso los factores políticos partidistas. Todos estos elementos se tienen que incorporar en un modelo de tal manera de que el modelo sea lo más abierto posible y que pueda permitir evaluar distintos escenarios, desde los números de personas infectadas, desde el número de camas disponibles. Y eso era muy importante porque uno de los elementos relevantes del modelo es que no solamente es capaz de proyectar la cantidad de personas que van a estar infectadas en un punto determinado, sino además cómo ese número de personas infectadas va a incidir sobre la ocupación hospitalaria. Y así evitar la saturación, digamos, de Ese era el gran la red objetivo. asistencial. Así es, ese fue el gran objetivo que nos puso
en esa época el ministro Mañalich y después el ministro París, de cómo podíamos generar un modelo que permitiera proyectar el uso de camas tal que no se llegara al dilema de la última cama, ¿no? Claro. Como había ocurrido en otros países, particularmente en Europa. Ahora, pasa la pandemia y esta plataforma se mantiene. Se ha ido aplicando para otro tipo de usos, para otro tipo de virus. Lo comentamos también en varias conversaciones. O sea, la pandemia de COVID-19 es una de tantas pandemias y que hay que prepararnos también para otra. Y Así esto es es conocimiento que no es que se deje en el cajón, sino que se sigue utilizando, pero se tiene siempre a la postre para cuando hay una situación Sí. de emergencia, digamos, a ese nivel. Sí, bueno, importante señalar que nosotros venimos trabajando en modelamiento de enfermedades infecciosas desde el año 2010, donde publicamos un primer artículo a propósito de una epidemia zombie que modelamos en el país, ¿no? Y eso que nació como una especie de juego académico termina siendo vital para desarrollar estas capacidades. Esta plataforma es la base de un consorcio internacional que formamos. Somos más de 80 investigadores a lo largo de 11 países de Latinoamérica, que en conjunto postulamos a un fondo del Centro de Control de Enfermedades norteamericano para la creación de centros de innovación en modelamiento y analítica pandémica. Este fue un fondo que nosotros postulamos en julio de 2023. El fondo fue adjudicado. Estamos a la espera de recibir el financiamiento. Hay algunos avatares políticos que están sacudiendo a Estados Unidos últimamente, Sí, claro. que mantienen las cosas un poco a raya. Pero lo interesante es que este consorcio de más de 80 personas a lo largo de toda Latinoamérica se basa en las capacidades que nosotros desarrollamos en la pandemia. No es el único elemento, ¿no? El consorcio tiene como fin identificar datos que nos permitan de manera conjunta prepararnos para la próxima pandemia, desarrollar herramientas de modelamiento a partir de estos datos y particularmente, y quizá uno de los elementos más interesantes, en este consorcio participan personas del área de la toma de decisiones, representantes de los distintos ministerios de salud a lo largo de toda Latinoamérica, para quienes eventualmente van a ser útiles estos modelos para tomar decisiones informadas. Tomás, vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir conociendo el trabajo que han estado desarrollando en la Fundación Ciencia y Vida. Pero antes, también, durante la pandemia que estábamos comentando, el conocimiento que existía en la Fundación en torno a los virus fue de gran valor para entender el COVID-19. De eso lo revisamos en la siguiente nota. Hacemos una pausa, seguimos conversando con Tomás Pérez Acle de la Fundación Ciencia y Vida aquí en Exploradores. Durante los últimos años, un grupo de investigadores de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián se ha dedicado a estudiar virus endémicos con potencial pandémico como los hantavirus, específicamente el que encontramos en Chile, Andes virus. Nuestro laboratorio está enfocado en estudiar los hantavirus altamente patogénicos que causan en Chile alrededor del 30% de letalidad por el síndrome cardiopulmonar. Nos interesa particularmente cómo estos virus infectan al cuerpo humano, en particular las células de nuestro cuerpo, y para eso usan una especie de espigas que tienen en la superficie, que producen del virión y que enganchan, se unen a la célula, a receptores celulares, y a través de distintos pasos ocurre un mecanismo de fusión de membranas entre el virus y la célula, y con ese mecanismo culmina la infección y se inicia el ciclo replicativo del virus y estamos infectados. Sin embargo, no todos los infectados reaccionan de la misma forma. Al día de hoy todavía no se sabe bien por qué hay personas que se enferman más graves que otras. Hay distintos factores y los más estudiados son una respuesta inmune exacerbada y otra sería el efecto directo de la infección viral en las células. Esto puede ocasionar que las células tengan un mal funcionamiento y puede llevar a la enfermedad. En nuestro laboratorio estamos más enfocados en estudiar qué factores virales pueden estar induciendo este mal funcionamiento celular y además los procesos celulares que en respuesta también pueden estar alterados durante la infección. El estudio de estos factores nos puede llevar a desarrollar estrategias antivirales para prevenir la enfermedad. El grupo también ha observado que la espiga del virus está en constante movimiento y deja expuestas partes que se creían ocultas, por lo que hoy buscan comprender si esta exposición impacta en el proceso de infección o si podría ser de interés para crear o mejorar anticuerpos y vacunas. El conocimiento que este equipo tiene en torno a Andes virus les permitió trabajar activamente con el SARS-CoV-2 durante la pandemia.
para estudiar la respuesta inmune frente a los hantavirus, tuvimos que desarrollar una serie de métodos, una serie de herramientas moleculares para poder estudiar estos anticuerpos neutralizantes, que son estos anticuerpos que neutralizan la infección del virus. Y todo este conocimiento pudimos trasladarlo al virus SARS-CoV-2 y principalmente para estudiar una pregunta muy importante: ¿por cuánto tiempo duraba la inmunidad en aquellos pacientes que se infectaban con el virus? ¿Por cuánto tiempo estaban protegidos frente a una segunda infección? Y también, por supuesto, conocer cómo se comportaba este tipo de inmunidad en aquellas personas que recibían distintos tipos de vacunas. Lo que encontramos en este caso es que en aquellos pacientes que se infectaban con el virus, este tipo de inmunidad podía durar hasta por más de 13 meses. Y en aquellos pacientes infectados, aquellos que recibían, por ejemplo, 2 dosis de la vacuna de Coronavac, tenían un aumento significativo en esta actividad neutralizante, pero que además se veía reforzado al recibir una dosis heteróloga de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Este grupo también está estudiando los virus de las arqueas. Las arqueas son organismos monocelulares como las bacterias, que a la vez tienen características similares a los animales. Su objetivo es entender los mecanismos que tienen los virus de las arqueas para infectar, y sus primeros estudios han identificado algunas semejanzas con las formas de infección que tienen los virus que atacan animales. Exploradores del átomo al cosmos. Con el programa estamos conversando con el director del Centro Basal de la Fundación Ciencia y Vida, Tomás Pérez Acle. Antes de la pausa, Tomás, seguíamos con el tema de los virus y el trabajo que ha desarrollado la Fundación Ciencia y Vida. Y te hago la pregunta: ¿por qué es importante conocer los virus endémicos? Claro. Bueno, particularmente en el caso de Hanta, que es el principal foco de la doctora Tischler, tiene que ver con entender un virus que es muy común en algunas partes del sur de Chile, pero que en realidad se puede encontrar a lo largo de toda América. En particular, este virus tiene la característica de que, si bien es cierto, una vez que contagia una persona, todavía no conocemos que las personas puedan contagiarse entre sí, tiene una altísima mortalidad. Por lo tanto, el desafío está en entender cuál es la biología del virus, porque una vez que la entendemos, eventualmente podríamos desarrollar un tratamiento para este virus que tiene letalidades que son muy superiores a las que podríamos hablar en COVID-19, mientras que en COVID-19 era del 2.5%, hoy día es menor del 1%. Estamos hablando de un virus que puede ser entre el 40 y el 60% de letalidad. De ese rango estamos hablando. Por lo tanto, una potencial futura pandemia podría emerger a propósito del virus Hanta y otros virus que existen en los países y que son virus endémicos, y por eso es tan relevante estudiarlo. Porque en el momento en que se declara la pandemia, imagínate, es poco probable que esto ocurra, pero imagínate una pandemia de virus Hanta. Para eso no solamente las personas tienen que contagiarse del virus, que se contagia habitualmente por heces de estos roedores, sino a su vez ser capaces de contagiar a otras personas. Eso pasa habitualmente porque los virus mutan. Sí, porque recordemos, si hacemos el paralelo con lo que fue COVID-19, nace de un virus que ya existía. Por supuesto, sí. Va mutando con distintas variantes, pero finalmente llega a un punto donde la propagación es muchísimo más intensa. Pero claro, era algo que existía. Existía. Los coronavirus... Por eso es bueno conocer los virus en toda su totalidad, digamos. Sí. Los coronavirus son muy abundantes en murciélagos y en otro tipo de animales parecidos a esto, ¿no? Entonces... cuando se van a hacer estudios de campo, particularmente como los que se hacen en China, donde se van a muestrear las heces de los murciélagos que viven en cavernas, se encuentran decenas, cientos de virus distintos que eventualmente algunos de ellos podrían saltar al humano. Eso es lo que busca la doctora Tischler, ser capaz de entender este virus de tal manera que si eventualmente pudiese saltar a los humanos, estar preparado. Ahora, la importancia también de este estudio, Tomás, en términos y te quiero hacer la pregunta de acercarlo a la ciudadanía, porque aquí, en términos también de quienes ven las políticas públicas, de lo que tiene que ver con lo sanitario, lo estábamos comentando en este tema adelante, también con lo que fue el SARS-CoV-2, pero de la ciudadanía, y un trabajo también que ustedes desarrollaron bastante, recuerdo yo, en la pandemia, lo conversamos tantas veces, tantas entrevistas telemáticas en su minuto en Zoom, qué bueno tenerte acá, de hecho, de poder acercar y que nosotros entendamos, porque las políticas públicas también, las políticas sanitarias en este caso, tienen que ser... transmitir a las personas. ¿Cómo lo ven ese punto? Si nosotros no somos capaces como científicos de explicar la relevancia de lo que hacemos a la ciudadanía, malamente la ciudadanía va a estar de acuerdo en que se siga invirtiendo en ciencia y tecnología. Claro. Venimos reclamando por un aumento de la inversión en ciencia y tecnología para llegar al 1% desde hace 3, 4 gobiernos, ¿no? Incluso algunos gobiernos en algún minuto lo llegaron a prometer. Pero esa decisión significa que si vamos a aumentar la inversión en ciencia y tecnología, vamos a dejar de invertir en otros aspectos. Para que eso ocurra, lo primero es ser capaces de dar a conocer la relevancia de lo que estamos haciendo.
programas como este, el trabajo de nuestros investigadores, tiene que ver con eso, pues ser capaces de entregar información de tal manera que la ciudadanía entienda la relevancia de la ciencia y de la tecnología para que eventualmente las autoridades políticas tomen la decisión de invertir en este aspecto. Tomás, vamos a revisar la última nota de este programa, de este capítulo, y vamos a cambiar de tema con respecto a lo que es la memoria y los estudios que realizan en la Fundación Ciencia y Vida para entender qué ocurre en nuestras células y moléculas que dan origen a la pérdida de esta capacidad que muchas personas sufren con los años. Entender de qué manera el envejecimiento se vincula con la pérdida de memoria es el desafío que se propuso un equipo de investigadores de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián y han puesto especial atención en factores moleculares y celulares que intervienen en este proceso, como la mitocondria. La mitocondria es una estructura ubicada al interior de la célula que cumple diversas funciones. La más conocida de ellas es la producción de energía, abastece de energía a toda la célula, pero además tiene otras funciones importantes. Regula las concentraciones de calcio, es la estructura que media la muerte celular programada cuando la célula no está en condiciones de continuar con sus funciones y además se comunica con otros organelos o estructuras de la célula para mantener la integridad y el propio funcionamiento de la célula. Para mantener estas funciones, la mitocondria cuenta con diferentes herramientas. Una de ellas es la proteasa LONP1. Es una proteína que se encarga de degradar proteínas dañadas, principalmente oxidadas al interior de la mitocondria. De esta manera evita que material de desecho o que no está funcional se acumule en la mitocondria y pueda dañar también su función. Los estudios realizados por este equipo de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián han permitido entender el rol que juega esta proteasa en la pérdida de la memoria. Tanto la expresión de la proteína como su actividad degradativa están disminuidas en el hipocampo, que es la región del cerebro encargada de los procesos de aprendizaje y memoria en animales envejecidos. Nosotros además hemos probado que la inhibición, la pérdida de función de esta proteasa se asocia directamente con pérdida de función de la mitocondria en el hipocampo y en una menor capacidad de aprendizaje y memoria de roedores. En el laboratorio han realizado estudios diferenciados entre machos y hembras, constatando con sorpresa diferencias en los resultados. Nuestros resultados muestran que los machos presentan mayor deterioro cognitivo en el envejecimiento con respecto a las hembras. Y un resultado similar se observa cuando vemos la disfunción de las mitocondrias en el hipocampo. Por lo tanto, tratando de explicar estas diferencias, nosotros nos hemos encontrado con que la proteasa mitocondrial LONP1 presenta menor niveles de expresión proteica y también de actividad proteolítica en el hipocampo de machos envejecidos, lo que podría explicar al menos en parte las disfunciones que hemos descrito. En la actualidad, los investigadores están interesados en verificar si al restaurar la función del LONP1 se pueden atenuar los deterioros observados en el envejecimiento. Todo ello con el objetivo final de pensar en el futuro en el desarrollo de posibles tratamientos para la pérdida de la memoria. Bien, tema bien interesante, Tomás, que tiene que ver con el estudio que han hecho ustedes con respecto a la pérdida de memoria. Clave, no estamos hablando solamente del Alzheimer, sino del desarrollo, digamos, cognitivo y por sobre todo desde lo molecular y celular. Desde lo que es la ciencia aplicada también. ¿Qué buscan ustedes con esta investigación que han desarrollado en ese sentido? Mira, lo primero es entender cuáles son los procesos que permiten la formación de la memoria. Ya. La formación de la memoria... Tú no puedes no entender la pérdida de memoria sin entender cómo se genera la memoria. Forma la memoria, claro. Porque si no entiendo cómo se forma, malamente voy a entender cómo se pierde. Claramente. La memoria hoy día sabemos que tiene que ver con estas conexiones entre las neuronas que llamamos sinapsis y que a propósito que son plásticas a medida que vamos aprendiendo cosas, que vamos experimentando el mundo, nuevas conexiones se van formando y algunas otras se van perdiendo. Esta capacidad plástica del cerebro depende mucho de la capacidad que tienen las neuronas de generar energía suficiente para mantener lo que llamamos la homeostasis, es decir, su funcionamiento en condiciones normales. La máquina que genera la energía a nivel de las neuronas y el resto de las células se llama mitocondria, que es esta máquina que nos comentaba la doctora Tapia. Cuando nosotros entendemos cuál es el rol que tiene esta máquina generadora de energía para mantener a las neuronas funcionando, podríamos eventualmente entender por qué algunas neuronas pierden la capacidad plástica
de generar nuevas sinapsis y por lo tanto perder la capacidad de crear memoria o de mantener la memoria. Por lo tanto, una vez que entendemos que la pérdida de memoria podría estar relacionada con una pérdida de la capacidad de generación de energía y de mantención de la homeostasis o del funcionamiento normal de la neurona, eventualmente podríamos desarrollar un medicamento o una droga que permita mantener la máquina funcionando y por lo tanto mantener la memoria. Tomás Pérez Acle, se nos termina el tiempo, pero agradecerte que nos haya acompañado y también el trabajo de Fundación Ciencia y Vida que resaltamos aquí en Exploradores. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, agradecerles su sintonía y recordarles que todos los capítulos, centros, universidades, la innovación y desarrollo hecha en Chile, la pueden revisar en nuestras distintas temporadas de Exploradores en 24horas.cl. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.